comenzaremos con las clases de enfermería comunitaria de este segundo cuatrimestre. Vamos a compartir pantalla, veremos la clase y cuando nos volvamos a reunir a través de la plataforma evacuaremos todas las dudas. Bueno, que la disfruten. Bueno, hoy en la clase de enfermería comunitaria veremos los dispositivos de intervención en la educación para la salud. Un dispositivo organiza y dispone ciertos componentes que le brindan características particulares. Dichos componentes del dispositivo van a ser los objetivos, las personas y roles que desempeñan, el tiempo, el lugar, la metodología y los recursos que vamos a utilizar para esta intervención educativa. Todos estos elementos o dispositivos corresponden a los elementos y etapas propias de la planificación. Debemos tener en cuenta que una actividad de educación para la salud en la comunidad es secundaria a la aplicación de un diagnóstico comunitario, por ejemplo, de una CIS. Es decir, no generamos la actividad de educación para la salud sin responder a las verdaderas necesidades relevadas en la misma comunidad, utilizando todas las fuentes disponibles de información. La educación para la salud se inscribe dentro de las actividades que se desarrollan en el nivel de prevención primaria. Tal cual. Para poder realizar estos procesos educativos vamos a tener que hacer un diagnóstico comunitario a través de una CIS, que ya lo vimos esto cuando vimos a CIS. ¿Qué significa CIS? Análisis de situación de salud. En base a esos datos recabados a través de la CIS es como vamos a preparar nuestra clase y vamos a hacer estas actividades haciendo el desarrollo de la prevención primaria de la salud. La educación para la salud tiene dos componentes. Primero, la planificación. Vamos a definir los propósitos, por qué vamos a hacer esa charla informativa o educativa. Y determinar los objetivos que vamos a querer que esa charla tenga. Segundo, la evaluación es un componente esencial para ver si tuvo efecto eso o qué debemos mejorar para las próximas charlas a la comunidad. La planificación, al planificar un programa educativo para la salud a cualquier nivel, se ha de considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se fundamenta tanto en el conocimiento de los educadores, en este caso el personal de salud, respecto de cómo se enseña y cómo aprendemos los individuos. Para este proceso es indispensable una buena planificación y conocer algunas técnicas educativas para llevar a cabo en forma exitosa un proyecto de educación, así como la participación de todos los miembros del equipo de salud. Recordemos que cuando hacemos atención primaria de la salud se hace en forma interdisciplinaria. Participan todos los miembros del centro de salud en la planificación de estas clases. Si hablamos de salud, es el equilibrio interno y externo de las personas como ente biopsicosocial de responsabilidad política. Educación, para poder llegar, la educación es un desarrollo integral, que también vamos a tener educación para poder hacer formación y aprendizaje activos y significativos. Tanto la salud como la educación, la formación y el aprendizaje van a formar una gran parte en la educación para la salud, que es la formación y la participación. Esto nos va a ayudar en educación para la salud, ya sea para el autocuidado o para la modificación de factores de condiciones de salud. Y también dependerá mucho del enfoque que le vamos a dar. Este enfoque puede ser comunitario, puede ser netamente de promoción de salud e integral. La promoción de salud y sus principios. La promoción de salud es un proceso de capacitar, controlar y mejorar. Interviene en los estilos de vida y en el ambiente. Y los principios van a ser ocuparse de la población, de la cotidianidad de esta población.
dirigido hacia acciones hacia los determinantes de la salud. Combinar educación e información, desarrollo y organización. Estos principios también van a incluir la participación comunitaria y remarcar la importancia de los profesionales de atención primaria de la salud. El modelo de educación para la salud más usado actualmente es el modelo participativo. Está considerado como el más efectivo. Está basado en la interacción democrática de los profesionales, de los miembros de la comunidad, fomentando los conocimientos e interviniendo en la propia realidad de esas personas. Permite conocer desde otra perspectiva los problemas y las necesidades de salud de la población en general. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la educación para la salud? Bueno, favorecer la correcta utilización de los servicios sanitarios, promover el análisis de la reflexión y la investigación sobre los factores que intervienen en estos comportamientos, orientar la utilización de los instrumentos y medios de apoyo a favor de la salud, integrar en las prácticas habilidades para el trabajo con grupos y en la comunidad, ofrecer conocimientos y capacidad y práctica para generar componentes saludables. ¿Cuáles van a ser los ámbitos para la educación de la salud? Es una intervención secundaria y terciaria. O sea, los ámbitos van a ser la atención domiciliaria, la atención primaria, la atención hospitalaria, los medios de comunicación. Si hablamos de la atención domiciliaria, va a ser educar a los cuidadores y no profesionales que atienden a esos pacientes, mediante folletos, cartelerías y charlas. Si la intervención va a ser a través de la atención primaria, va a ser aprovechar todas las entrevistas clínicas basado en el estudio individualizado. Si esta intervención a nivel secundario y terciario va a ser en la atención hospitalaria, va a ser informar los procesos del paciente, que contribuye a la mejor calidad de vida para este paciente. Y por último, si es a través de los medios de comunicación, va a ser la capacidad de aumentar el nivel cultural y evitar la desinformación y errores por estos medios de comunicación, cosa que hoy en la actualidad vemos mucho, ¿no? Los niveles de intervención en la educación para la salud, mejor dicho, van a depender de problemas de salud, de las personas y los escenarios donde tengamos que realizar esta intervención de la educación. Los contenidos a considerar van a ser, por ejemplo, para informar sobre la salud y la enfermedad, para motivar sobre cambios de prácticas y hábitos más saludables, para ayudar a adquirir conocimientos y capacidades para mantener los hábitos y estilos de vida saludables, y para propugnar cambios en el medio ambiente. La descripción de la metodología de los niveles, bueno, hay diferentes niveles, tenemos 3 diferentes niveles: educación masiva, educación grupal y educación individual. Si tenemos que describir cada uno de estos niveles, vamos a empezar por la educación masiva, donde dice la descripción es igual a la necesaria para cambiar conductas o actitudes muy arraigadas en la población. ¿Qué pasa si es la educación grupal? Dirige a grupos homogéneos de personas. Homogéneos, grupos iguales de personas. Tanto en la educación individual, dirige al individuo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de cada una? En la educación masiva va a ser fomentar la salud pública en un área, región o país. En la educación grupal va a ser los objetivos informar, motivar, intercambiar conocimientos e inducir conductas o actividades. Y en la educación individual va a ser informar, motivar, intercambiar conocimientos, inducir también a conductas y actitudes. ¿Qué pasa en los ámbitos de acción? La educación masiva, ¿dónde la vamos a realizar? En la población en general. La educación grupal va a ser en centros educativos, de trabajo, servicios de salud, familias, etc.
Y la educación individual va a ser en los servicios de salud o escenario familiar. ¿Qué pasa con los recursos o actividades educativas? Por ejemplo, en la educación masiva, ¿qué vamos a utilizar? Folletos, carteles, murales, todo lo que a ustedes se les ocurra en su imaginación que pueda llegar a esta población masivamente. ¿Qué pasa en la educación grupal? ¿Qué vamos a utilizar? La educación grupal van a ser pequeños grupos donde vamos a poder hacer talleres, charlas, cursos, todo lo que se puede hacer con pequeños grupos que pueden esas personas mismas participar en la misma charla. Y por último, la educación individual son las consultas que hacemos con los profesionales o la consulta que el paciente hace con nosotros mismos en enfermería cuando nos vienen a pedir algún consejo con respecto a algún problema que están teniendo. Si tenemos que definir qué es una actividad, la actividad es la acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo o la utilización de algún conocimiento de forma ya adquirida, de forma diferente o contextualizada. Se trata de comportamientos que producen una respuesta diferenciada de una gran variedad. Todas las actividades nos van a permitir una respuesta diferenciada a cada alumno y producen una gran variedad de respuestas correctas. Estas actividades tienen que ser completas. La secuencia de actividades programadas conduce a la orientación y exhaustivamente a la elaboración del producto final y a la participación de la práctica social. Tienen que ser diversas. Las actividades no son repetitivas o se trabajan diversos procesos cognitivos y tipos de contenido, e inclusivas, que permitan la práctica del alumnado en diferentes niveles curriculares y estar vinculadas a ejercicios distintos de diferentes niveles, profundidad o adquisición. Estas actividades las vamos a realizar cuando vamos a hacer las prácticas comunitarias, a través de ir a dar charlas a colegios o en la sala de espera, mientras la gente espera a ser atendida. Vamos a hablar sobre algún tema que esté motivando esta charla. Por ejemplo, supongamos en la época, cuando llega la época del verano, ¿qué charlas vamos a dar? Sobre dengue, porque comienza el problema con el mosquito. Entonces los vamos a instruir qué es el dengue, quién lo propaga y cómo podemos evitar esa propagación del vector o del mosquito para poder favorecer a la comunidad con respecto a la salud. Y si tenemos que definir qué es una tarea, es el conjunto de acciones orientadas a la resolución de una situación-problema dentro de un contexto definido, persona, familia, escuela, o que permita la elaboración de un producto relevante. Estas tareas resuelven una situación-problema. La formulación de la tarea hace explícito el producto final, y el producto final tiene el valor que se ha determinado, ya sea humano, cultural, social o económico, y permite que el alumnado participe en una práctica social en un contexto o contexto previamente determinado, donde el producto final resulte útil ya sea en forma personal, familiar, educativo, profesional o público. Bueno, acá vemos una foto de los alumnos de la Escuela Cecilia Grierson realizando una charla en el CESAC 36, una charla a la comunidad. En este caso precisamente están hablando de dengue, donde se ha preparado todo el material con las ideas fundamentales que queremos que la gente lleve a su casa para que pueda también seguir reproduciendo este conocimiento en la comunidad. Esto lo hacemos, como les dije antes, en las prácticas comunitarias. A veces vamos a escuelas, a veces lo realizamos en la sala de espera, como en este caso. Bueno, esperando que pronto ustedes alumnos puedan realizar estas charlas a la comunidad en forma educativa. Los esperamos en la próxima clase de enfermería comunitaria. Chao, gracias.